En tu opinión, Ernesto, ¿la Ley de Seguridad Interior es indispensable para que cese la violencia y la inseguridad de nuestro país? Qué bueno que empiezan con esa pregunta y qué bueno que lo mencionaron en su reportaje anterior, porque el primer problema que tiene la Ley de Seguridad Interior es que no están claros ni su diagnóstico, pero sobre todo sus fines. Quien quiera se puede asomar a una conversación que está en YouTube, una conversación que tuve en el espacio de Luis Cárdenas en radio el 1 de marzo de este año con el diputado César Camacho Quirós y con el senador Roberto Gil Suárez. Ambos, primero del PRI y el segundo del PAN. Ambos son los promotores más importantes del lado civil de esta ley. Bueno, en la mesa que tuvimos, ambos legisladores aclaran que la norma no está hecha para reducir la violencia y para resolver el problema de inseguridad. Recientemente ha habido declaraciones en ese sentido. Los invito a que miren la conversación que tuve yo con los principales promotores de la ley, en donde justamente cuando yo hago la pregunta respecto a los fines de la ley, ellos ambos, en pleno acuerdo, declaran que no es para reducir la violencia y resolver la seguridad. Bueno, entonces desde ahí comenzamos con una pregunta, pues que para mí es la mayor de todas. Entonces, ¿para qué es la ley? Sin duda. Nos dicen, particularmente el senador Gil en los últimos días ha insistido mucho, que esta ley controlará y dará certidumbre a las operaciones militares en tareas de seguridad denominadas de seguridad interior. Bueno, aquí es donde está el segundo problema. Tanto la ONU como abogados, académicos, profesores de derecho, por cierto, ayer sacaron un comunicado desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas del más diverso perfil, una firma con decenas de profesores de derecho, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Universidad Iberoamericana, el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, CENCIDE, etcétera. Todos han puesto en la mesa las dudas respecto precisamente a los controles que la ley tiene escritos, o, mejor dicho, a la falta de esos controles. Si la ley fuera un dispositivo de contención, control, regulación adecuada del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, no veríamos esta cascada de críticas a artículos específicos como aquel tan excepcionalmente peligroso que reserva toda la información de las operaciones de seguridad interior a información confidencial de seguridad nacional, reserva que la ley reserva que fue atacada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información con un comunicado hace 2 días diciendo que ese dispositivo jurídico va precisamente en contra del principio de máxima publicidad de las acciones del Estado. Estos son, de entrada, 2 ejemplos, podemos hablar de muchos otros. Pero la ley tiene entonces grandes problemas tanto desde sus fines como de su supuesto mecanismo de control de despliegue de las Fuerzas Armadas. Bueno, con esta declaración en torno a que no resuelve la situación de violencia y de inseguridad que vivimos, bueno, pues se derrumba uno de los principales argumentos de quienes están en pro de la ley. En este caso, maestro López Portillo, ¿usted considera que la Ley de Seguridad Interior, así como está, contempla riesgos para nuestra democracia? Riesgos extremos para nuestra democracia. Déjenme decirles esto.
allá por 1995, cuando se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública y se le da un lugar en ese Consejo Nacional de Seguridad Pública que funciona hoy, se le da un lugar a las Fuerzas Armadas. La Corte se pronunció porque hubo una acción de inconstitucionalidad contra ese hecho, y la Corte decidió, es una jurisprudencia muy usada en este tema, que cualquiera puede leer. La Corte decidió que la intervención de las Fuerzas Armadas puede ser en estos temas sí y solo sí es en auxilio de las autoridades civiles. Bueno, esta ley de seguridad interior invierte la relación de superioridad de mando civil sobre el mando militar, de control político civil sobre el mando operativo militar, lo invierte y designa por esta ley, le da el poder al presidente de la República para designar a un miembro de las Fuerzas Armadas como conductor, coordinador, responsable de las operaciones interinstitucionales de seguridad interior. En sencillo idioma, esto quiere decir que si tuviéramos sentados en la mesa en una operación a secretarios de seguridad pública o a fiscales, a ministerios públicos, etcétera, quien está al mando es el ejército. Solo ese dispositivo jurídico, solo ese, sería derrumbado inmediatamente por una acción de inconstitucionalidad, habida cuenta que el artículo 21 constitucional ordena que las tareas de seguridad pública corresponden a las autoridades civiles. Esto tendría que hacerse con una interpretación de varios artículos constitucionales en donde nos dicen qué es y quién es responsable de la seguridad pública. Entonces, yo digo, respondiendo a su pregunta, que no estamos estrictamente discutiendo una ley. Estamos discutiendo una propuesta del PRI que subvierte el control civil sobre el control militar para entregarle a los militares una carta de operación que no se sujeta al control civil. Esto trastocaría, lo ha dicho, por ejemplo, Lorenzo Meyer, entre otros, esto trastocaría el acuerdo histórico, en donde los militares renunciaron al poder político en México a cambio de tener ellos una estructura profesionalizada, apoyada ciertamente desde el régimen político, pero no inmiscuida en funciones políticas. El control de las operaciones de la Ley de Seguridad Interior a manos de las Fuerzas Armadas rompe con el régimen constitucional, pero también rompe con el pacto histórico de sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil. Sí, Ernesto, estamos a unos días ya de que el Senado de la República pues se vaya de vacaciones. ¿Cómo anticipa su decisión? ¿La Ley de Seguridad Interior será aprobada en sus términos o puede existir la posibilidad de un debate? Bueno, estamos trabajando cada momento, cada minuto de los últimos días, estamos trabajando para frenar esta ley. Mi escenario 1 es que la van a aprobar en sus términos, porque estoy escuchando a los actores que así lo enseñan, así lo repiten, y porque específicamente en la sesión que hace 2 días abrió el Senado para recibir a varios actores críticos, por ejemplo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a sociedad civil, a algunos actores. En esa reunión pudimos comprobar algo muy concreto. No hay diálogo. Los escucharon, sí, pero no hubo regreso, discusión, retroalimentación que nos dé expectativas de que se revisara la ley. Entonces, mi primer escenario es el peor. La ley se aprueba este martes. Están convocadas Comisiones Unidas, entiendo que para las 12 del día del martes. Sí. Y si es así, hay que elaborar inmediatamente, trabajar todo lo que podamos y convocar a la elaboración de las acciones de inconstitucionalidad, que estoy seguro, por los pronunciamientos diversos que ya tenemos, que estoy seguro que vendrán, para decirle a la gente de manera muy sencilla, desde 1994, con una reforma promovida por el entonces presidente Cedillo, se crea este procedimiento
en donde una porción de un poder legislativo, un partido político, un municipio, pueden lanzar una acción de constitucionalidad. Pueden atacar una ley mandando esta acción, este escrito a la Corte, para que la Corte Superior entonces se pronuncie. Mi expectativa para resolver la aprobación es que nuestra Suprema Corte ponga las cosas en su lugar. Y le diga a los ciudadanos, pero sobre todo al poder político, le diga que esto no puede ser así. Que existe un régimen constitucional, que tuvimos una reforma en materia de derechos humanos en 2011, que el que más ha aplaudido es el presidente Peña Nieto, dicho sea de paso, y que esta ley, entre otras cosas, confronta abiertamente la reforma constitucional de derechos humanos. Pero, por lo demás, digámoslo con claridad, esta ley no busca resolver, y aunque lo hiciera, no es el instrumento para resolver la crisis de violencia e inseguridad. Lo hicieron mal, sacaron una ley en extremo desequilibrada, con poderes sin controles, sin escrutinio, sin rendición de cuentas, y aquí está la reacción afortunadamente social organizada.